llamados a transmitir el mensaje que el Señor no solo habló, sino que además vivió y lo manifestó. ¿Cuántos dicen amén a eso? En la Escritura nosotros lo vemos una y otra vez. Lo primero, ¿verdad?, que nosotros debemos entender es que somos llamados a vivir. Y no solamente a vivir, sino a anunciar. Para que nuestro anuncio sea eficaz, necesitamos nosotros vivir el anuncio. Una de las cosas de la que la gente está cansada es de la poca credibilidad que tienen al momento de dar el discurso. Si usted le pregunta a alguien con respecto a los candidatos, ¿verdad?, ¿qué es lo primero que dicen? Dicen mucho, pero poco hacen. Prometen tanto, pero una vez que ya están ahí, se olvidan. ¿Sí? Es decir, el mensaje de ellos no va acorde a la acción que ellos tienen. En la cultura del reino, nosotros, ¿verdad?, tenemos que comprender que el mensaje que anunciamos tiene que ir acorde con nuestra acción. ¿Cuántos dicen amén a eso? No solamente somos llamados a anunciar, sino que además somos llamados a vivir lo que anunciamos. En el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 8 y 9, son las cosas que ocurren cuando tú y yo comenzamos no solo a anunciar, sino a vivirlas. Jesús no les dijo a los discípulos, vayan solamente, sino que además les acompañó con prodigios y milagros. Vayan y digan, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Sanad, libertad, dar. Es decir, el anuncio tiene que ir con la acción. Somos llamados a anunciar. El apóstol Pablo le aconseja a aquellos que le seguían, hacer lo que has visto y oído de mí. Eso hagan. Sean imitadores. La cultura del reino tiene que ver con anunciar y vivir aquellos que viven y anuncian el reino. No solo anuncian, sino que lo viven. Jesús ese era el gran ejemplo. Jesús no se vio involucrado en cosas que no tenían que ver con el reino. Aunque cuando lo querían tentar, ¿no? Lo querían probar. A ver, ¿qué dices tú? Déjeme decirle que a veces, todos los días somos tentados y a veces caímos. Lucas capítulo 10, versículo 8 y 9, ¿qué dicen? Si entran en un pueblo donde los reciben bien, coman todo lo que les ofrezcan. Y ahí vamos a entrar, no vamos a entrar en otros detalles ahí. Lucas 10. Pero si un pueblo se niega, no, entonces era 9. El 8. Si entran en un pueblo donde los reciban bien, coman todos los que le ofrezcan. Versículo 9. Sanen a los enfermos y díganle, ¿qué le tienen que decir? ¿Cuándo tenían que decirles? ¿Qué antecede al anuncio? No, versículo 9, ¿qué antecede a los anuncios? La acción. ¿Se da cuenta o no?
La acción, porque cuando tú haces la acción, el mensaje llega más. Y ahora díganles que el reino, que la acción que nosotros acabamos de hacer, tiene que ver que el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que ocurrió en Buin. Accionamos, ¿o no? ¿Y la gente qué dijo después? ¿Qué son ustedes? No somos de una iglesia y les decimos que el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. La acción. Entonces, cuando tú comienzas a entender lo que es cultura de reino, comienzas a vivir, a pensar como debes vivir y pensar lo que quien vive en el reino de Dios. El apóstol Pablo sugiere muchas veces que debemos renovar nuestros pensamientos. Y no solo nuestros pensamientos, sino que además sugiere también que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros, hacer morir el viejo hombre. Porque no podemos vivir en esta cultura si aún vivimos en la cultura pasada. Entonces, para que esto pueda ocurrir, debemos tener la acción. Y si esta acción no ocurre es porque quizás falta algo que aún no hemos hecho. Juan capítulo 3, versículo 3. ¿Qué es lo que dice Juan capítulo 3, versículo 3? Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazca de nuevo no puedes ver. Por eso la gente no logra comprender esta cultura del reino simplemente porque tiene una falta de nacimiento. No ha nacido de nuevo. Nicodemo, ni por más que sabía la escritura, no entendía ni jota lo que era el reino de Dios. No lo comprendía. No lograba comprender el mensaje de Jesús. ¿Por qué? Porque no había nacido de nuevo. Jesús le dice, te digo la verdad. Iglesia, por la gracia de Dios, te digo la verdad. Es que a menos que nazcas de nuevo, y para nacer de nuevo, ¿qué tengo que hacer? Despojarme de lo que yo creía, pensaba, de lo que yo me imaginaba. Para caminar en esta cultura de reino, entonces, necesitamos tener dos acciones. Una, primero, vivir lo que anunciamos. Y lo segundo, nacer de nuevo. O viceversa. Nacemos de nuevo, vivimos lo que anunciamos. Amén. Dígale al que está a su lado, ¿sabes qué? Es tiempo de sacudirte. No te olvides, es momento de sacudirte. Nos tenemos que sacudir. El que tiene oídos para oír, oiga. Para entender lo que es esta cultura del reino, entonces nosotros, ¿verdad? Debemos sí o sí hacer la tarea y saber que cada uno de nosotros pertenece a una cultura, queramos o no queramos. Cada uno de nosotros pertenece a una cultura, ya sea una cultura familiar, una cultura comunal, una cultura social, una cultura comunal, bajamos a sectorial. Es decir, en mi pasaje tenemos una cultura con mis vecinos, tengo una cultura. Porque no podemos disociarnos, todos pertenecemos a una cultura. Lo que sucede es que el Señor les dice
Es que ya no van a vivir en esa cultura en la que están rodeados, sino que ahora ustedes comenzarán a vivir la cultura del reino. En los tiempos de Jesús vivían sobre una cultura, ¿o no? Cultural, social y religiosa. Los fariseos se creían la crème de la crème, ¿o no? Se creían los más puritanos que los mismos puritanos, los más santos. Si a ellos les faltaba solamente las alas para no pisar la tierra, porque la tierra estaba tan inmunda. Ese es un tipo de cultura, po. Cultura religiosa. Sin embargo, estaba la otra cultura, la del miserable, dale, del pobre, ay, miserable de mi pobre pecador. Esa es otra cultura. Entonces, cuando Jesús aparece, llama a 12. Si él lo podía hacer solito, por una Biblia, que no es esta, que no va a ser esta, pero va a ser una Biblia de regalo. Si alguien me dice por qué, pero rápido, ni pensarlo. Si alguien me dice por qué Jesús tuvo que escoger a 12 y no lo hizo él solo. Tres, 2. ¿Ya, Javier? Ya, si complementa su respuesta, tiene el 50%, tiene el Antiguo Testamento nomás. Pero está bien. Y lograron el 75%, Es que cada uno de ellos tenía su cultura y quería que cada uno viviera la cultura de Dios. De lo ordinario, hizo algo extraordinario. Cada uno tenía que romper su cultura para ir allá. Ya nos estamos acercando. Yo creo que el que se levante ahora va a cumplir el otro 25%. Ahora no sé cómo lo van a hacer con la Biblia. Se saca por hoja. Cuando nosotros decimos y conocemos a un hijo, párate, ¿tu nombre? Alejandra, ponte de pie. La Alejandra. Si nosotros vemos a la Alejandra actuar de alguna manera, hablar de una manera y pensar de una manera, ¿qué es lo primero que decimos? Se parece a sus padres, porque ella va a representar ¿a quién? A sus papás. Entonces, cuando los papás no estén, ¿quién va a representar a los padres? Los hijos. Tome asiento. Gracias por su participación. Entonces, Jesús tomó a sus 12 porque cuando Él no estuviera, alguien tenía que seguir manifestando lo que Él había anunciado, que el reino de los cielos se había acercado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, tú y yo fuimos escogidos y llamados no para cualquier cosa, sino que fuimos llamados y escogidos para manifestar el reino de los cielos en esta cultura que está corrompida. De lo vil, de lo menospreciado, de lo ordinario. Y lo voy a decir sin micrófono. Y juleo que éramos. El Señor nos hizo extraordinarios.
Oiga, si eso no es motivo de aplauso al Señor, no sé lo que es. Necesitamos entonces entenderlo, que no es otra cosa más que manifestar. Jesús lo podía haber hecho solo y haberse ido con todo eso, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque tenía que quedar a alguien. Pero ese alguien tenía que nacer de nuevo. Claudia, hay que nacer de nuevo. Pero pastor, yo nací de nuevo cuando recibí a Jesús en mi corazón. ¿Nació ahí de nuevo? ¿Cuánto queda de eso antiguo todavía? ¿Cuánto queda de esa cultura? En mi casa, ahí en Santa Ana, teníamos una cultura media extraña. Y que me costó, pero fue implantada por alguien. Y hasta que me di cuenta que en realidad yo era la viva copia de quien me crió. Me enseñó una cultura, cosas buenas y no tan buenas. Entonces cuando Jesús llama a los 12, lo que quiere Jesús decirles, chicos, yo lo puedo hacer solo, pero no lo quiero hacer solo. Porque yo un día me voy a ir y tiene que alguien quedar transmitiendo el mensaje que el Padre me dio. Y esos son ustedes. Así como el Padre me envió, así también a ustedes yo los envío. Es claro, tienen la tarea de transmitir el reino de los cielos. Tienen la tarea de transmitir la cultura. Pero para poder transmitir lo que tú quieres transmitir, mi herencia, ¿cómo la transmito? ¿A quién se la transmito? A mis hijos. Entonces, mis hijos van a transmitir lo que aprendieron de quién, del papá y de la mamá. Y por eso procuramos con mi esposa caminar lo más recto posible, porque es lo que queremos, que nuestros hijos anden en la vida. Aun cuando nosotros no pudiéramos haber tenido las herramientas, pero hoy que las tenemos, las usamos. Amén. Entonces cuando Cristo llega, yo hago un cambio de cultura familiar, mental, porque en realidad nací de nuevo. Entonces si tú naciste de nuevo, tienes que hacer ese cambio. No puedes seguir en la vida creyendo en esa forma. ¿Sí? ¿Me siguen ahí arriba también? Porque es el camino. Dios nos llamó a transmitir esto. La pastora lo dijo bien, claro, que es lo que era cultura. Para seguir avanzando necesitamos nosotros entenderlo. La cultura es el conjunto, escuche bien, la cultura es el conjunto de costumbres, lenguaje, valores y hábitos. Es un conjunto de costumbres, lenguaje, valores y hábitos. A veces nosotros decimos, ¿y a quién salió este? Buscamos entre la familia y nos damos cuenta. ¿O no? Yo soy calcaíto. Costumbres. Yo tengo una costumbre adquirida en la casa de Santa Ana. Todo el día el refrigerador pasaba abierto. Yo no sé por qué teníamos esa manía. Veníamos de afuera, abríamos el refrigerador, no sé lo que buscábamos, pero todos lo hacían. ¡Chu! Cerrábamos, nos dábamos la vuelta. Podíamos haber dado de nuevo, haber pasado unas par de horas lejos de la cocina, y entrábamos a la cocina, ¡fum! Pero no era yo, éramos todos.
¿Y sabe qué? Que esa costumbre la traspasé a la casa de mi suegra. Porque mis cuñados no hacían eso. Entonces la Pau quedaba sorprendida porque cuando yo llegaba a la casa de mi suegro, ¿qué hacía? Abría el refrigerador, no sé lo que veía, y lo cerraba. Era una costumbre. ¿Se da cuenta o no? Entonces hasta que me lo hicieron ver, y gracias que me lo hicieron a ver con palabras. No, con palabras, con palabras. Me dicen, oye Iván, ¿por qué haces tú eso? Es que en mi casa siempre lo hice. Una cultura es un conjunto de costumbres. Lenguaje. ¿Ha escuchado usted a un hijo hablar sin conocer al papá y después cuando conoce al papá se da cuenta? ¡Oh! ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Así es, pues. Es decir, no solamente están las costumbres, sino que además el lenguaje. Los valores. Y aquí me voy a poner un poco pesado. Los valores. La escala de valores está establecida ¿por quién? Por ese círculo social o familiar en el cual se desarrolla tal o cual costumbre o cultura. Los valores van a estar establecidos dependiendo de la cultura en la que él se desarrolló. Mentir, por ejemplo, es algo natural para algunos. Simplemente porque vieron al papá, vieron a la mamá o a alguien que estaba dentro del núcleo familiar que mentía y zafaba. Era una costumbre. Se mentían entre ellos. Hacer negocios truchos. Hacer negocios truchos, comprar cosas robadas. No, ya me estoy yendo. ¿Por qué? Porque la familia donde se desarrollaba esa cultura era normal. Entonces lo que Jesús vino a hacer fue a romper esa cultura. Y lo que tú tienes que hacer es, ¿qué tienes que hacer tú? Nacer de nuevo para tener cultura de reino. Y los hábitos. Estas 4 cosas caracterizan a un grupo social. Vuelvo a decir, ya sea familiar, social, cultural, en el trabajo, en todos lados nosotros estamos inmersos en distintos tipos de culturas. Entonces, si hablamos cultura de reino, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que Jesús quiso hacer con nosotros? Si hablamos de esta cultura, entonces tenemos que pensar en estas 4 cosas que debemos sí o sí transformar en nuestras vidas. Que son las que se van a oponer a transformar a esta sociedad en la cual nosotros fuimos llamados a transformar. ¿Qué nos debe caracterizar a nosotros? Como en todo reino hay alguien que gobierna, a diferencia del núcleo familiar que gobierna el padre, según en algunos casos, en otros gobierna la madre y en otros gobiernan los hijos. Pero si en esta cultura de reino supiéramos que en realidad todo lo tiene que gobernar el Señor, entonces ya entraríamos y ya estamos cambiando costumbre, hábito, lenguaje y valores. Amén. El Señor en 1 de Pedro 2:9 nos llama y nos dice a nosotros que somos un pueblo. Somos un pueblo escogido, apartado. Miren lo que dice. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios.
Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamados. ¿A qué? ¿A qué? No salir de la oscuridad. No, ¿a qué nos llamó? A salir de la oscuridad. Digámoslo con firmeza. Dígale al que está a su lado, oye, ahora tenéis que hablar fuerte. Ahora no habláis. Háblame así como me habláis en la casa. Nos ha llamado a salir de la oscuridad y a entrar en la luz maravillosa. Lo que el Señor nos está diciendo, te ha llamado a salir de esta cultura para entrar a la cultura del reino de Dios. De la cultura de la oscuridad para entrar a la cultura del reino. Vosotros sois real sacerdocio, entre vosotros no será así. Entonces, ¿quién gobierna? La siguiente característica que a nosotros que estamos entrando en esto tiene que ver cómo nos comunicamos. ¿Cómo se comunica usted con su hermano? ¿Qué le dice cuando él no está? ¿O qué le dice cuando él está? Y lo tercero, ¿cómo nos conducimos? Para cada uno de estos ejemplos el Señor tiene un texto. Para cómo nos comunicamos, hablar entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. ¿Cómo nos conducimos? El Señor nos dice, entre vosotros no debe ser así. Deben conducirse de una manera distinta. El desafío que tenemos es caminar en esta nueva naturaleza que en Cristo Jesús nos ha dado. Y que esto se ve reflejado en todo lo que hacemos. Todo es todo. Cómo nos comportamos con el esposo, con la esposa, con los hijos, en el trabajo, con los vecinos, en todo. Ustedes son distintos, claro, porque no pertenecemos a este reino. Ustedes son diferentes, sí, porque no pertenecemos a este reino. Jesús dijo, y mire al que está a su lado. Lo hago para que se mantenga despierto, porque ya... Mire ahí al que está a su lado. Jesús le dijo que este reino no es de la tierra. Mi reino no es de esta tierra. Nuestro reino no es de la tierra. Somos peregrinos y extranjeros. Vamos de paso. Entonces, si no son, nuestro reino no es de esta tierra, entonces ¿de dónde es? Del cielo. Tenemos que pensar, por eso Jesús dice, buscad primeramente, ¿qué dice? Y su justicia. Hazme justicia, Señor. No, busca tú la justicia. Porque si el Señor hace justicia, hace justicia. ¿Me sigue o no? Entonces tiene que verse reflejado en todo lo que hacemos. Cuando venimos a Cristo, nuestra vida debe y tiene que ser transformada para poder entrar en esta cultura. Siendo una nueva creación, Juan 3:3. Segunda de Corintios 3:18 nos dice que nuestra vida debe y tiene que ser transformada. Si hay algo que aún le queda de su vieja naturaleza, debe tener que ser transformada. No le sirve. Escúcheme lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses. No le sirve el hombre viejo, porque está todo viciado.
En otras palabras, está todo corrompido. Nada. ¿Qué me sirve de lo que aprendí? Nada. De lo que el mundo me enseñó, nada. El mundo, en vez de formarme, me deformó. 2 Corintios 3:18 dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, nos hace más y más parecidos ¿a quién? ¿Y quién es Él? ¿En qué lugar? No. Y más parecidos a Él. Katia Bello, ¿a quién te tienes que parecer? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Segura? ¿Dónde dice eso? Bien, ahí te están defendiendo, ¿viste? Pero cuando nos parecemos a Él, no me podré parecer a alguien entre tanto que no transforme toda mi vida. No me podré transformar o parecer a Él si no soy transformado. Amén. Si aún queda algo que transformar, hazlo ahora. Lo dijo, no. Luego de morir a nuestra vieja manera de vivir, Efesios 4:22 nos habla acerca de eso. El cristiano debe tener claro que debe renunciar a la cultura que trae. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Tienen que tener claro que deben renunciar a la cultura que traen. Porque si no renuncian a esa cultura, no podrán vivir en la cultura del Rey. No podrán. Tienen que renunciar, no puede. No puede la luz con las tinieblas tener comunión, no puede. No puede de una llave salir agua dulce o no. Y amarga. No podemos ser no podemos ser tibios. O somos fríos somos lo suficientemente carnales o espirituales. Pero no podemos ser ambiguos. No podemos. La Escritura dice, o eres frío o eres caliente. Pero los tibios, el Señor los vomitará. No puedes estar en la cultura del mundo y en la cultura del reino, porque el Señor al final te va a terminar desechando. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de sus antiguas maneras de vivir, que está corrompida. ¿Por qué? Por la sensualidad y el engaño. Está corrompida. Cabrito, nada de lo que trajiste del mundo te sirve aquí. Nada. En inglés, ¿cómo se diría? ¿Cómo manejan? Yo diría nothing. El cristiano debe tener claro que debe renunciar a la cultura que trae, debido a que es totalmente distinta a la que este nuevo nacimiento nos da. Ahora, ¿por qué deberíamos cambiar la cultura? Porque en ella está influenciada el príncipe de este mundo. ¿Por qué debemos cambiar esa cultura que traemos? Simplemente porque Satanás la ha influenciado. Por eso dice el Dios de este mundo ha cegado la mente.
para que tú y yo no podamos entenderlo. Para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En 2 Corintios 4:4 dice eso. Él les ha enceguecido el entendimiento para que no puedan ver el reino, para que no puedan ver lo que el Señor tiene preparado para ustedes. Entonces deberíamos actuar. Debiéramos comenzar a desarrollar. Debiéramos entonces comenzar a pensar qué es lo que tengo que abandonar y dejar. El Señor, por labios del apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, nos sugiere la forma que debiéramos comenzar a caminar en esta cultura de reino. Si hay algo que el apóstol se encargó, fue él mismísimo, que traía su forma y su manera de vivir. Se dio cuenta y llegó a decir: todo lo que hasta ahora he tenido lo tengo por basura, por una sola cosa, por el conocimiento del Señor. Entendió el apóstol Pablo que la cultura que traía religiosa no le servía en el reino de los cielos. Entonces, hermano, hermana, joven, niños, si el mundo creerá en el Evangelio, va a ser por tu acción. Eso lo vivimos nosotros en Buin. Yo al Toño lo conozco más 30, casi 30 años. Casi 30 años. Y lo conocí en la calle. No, lo conocí predicando el Evangelio. ¿Dónde estábamos? En el ministerio carcelario. Oiga, si hay una tarea infructuosa a la vista del hombre, es el ministerio carcelario. Porque un día estaban, pero allá en las nubes, las chicas, ¿o no? Estábamos en la cárcel de mujeres. Pero íbamos a la próxima reunión y nosotros esperábamos encontrarla allá misma. Y teníamos que volver a recogerla porque la semana que tuvieron fue una semana difícil. Esa es una cultura de reino, cegado por el enemigo. Difícilmente, si no se sale de esa cultura, podría entrar en la otra cultura del reino. Pero tenían que estar dispuestos ¿a qué cosa? A renunciar. Entonces el Toño me decía ayer, por la experiencia de predicación, la verdad es que hizo una linda locura. Me dijo: pastor, yo quiero hacer una locura, ¿me permite? Las que quieras nomás. Y la verdad es que fue impactante como entró a predicar. Pero es que ese era el Toño, po. Si ese es el Toño. Ese es el Toño de las calles donde... ¿Quién le acompañaba? ¿Uno o dos? ¿Cuántas veces quedaste solo predicando en las calles? Pero el Señor te dice nuevamente que la palabra está puesta en tu boca. Nunca dejó de estar. Pero tenemos que abandonar la cultura que a veces tomamos y que no es nuestra cultura. Sígame, por favor, que ya estoy por concluir. Lo que debemos hacer entonces, según Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No imiten las conductas. Lo primero que dijimos es que si caminamos en esta cultura de reino,
nos gobierna el Señor. Lo segundo que dijimos es que si nos conducimos, esta vida tiene que ser manifestada. ¿Cómo? Y aquí, hermanos, se nos cae muchas cosas. Marcos capítulo 10, versículo 43-44. Entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes, oh, gloria a Dios. Y lo digo con dolor. No hemos entendido lo que es ser líder. Pero el que entre ustedes será diferente. Pero entre ustedes será diferente, lo dijo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque los versículos anteriores estos cabros estaban peleando. Permítenos ser esto, estar sobre tal o cual cosa. Pero el Señor les dice, cabros, entre ustedes es distinto. Si tú quieres ser líder, tienes que ser sirviente. Pero entre ustedes será distinto. El que quiere ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Cultura de reino. 44. Y el que quiera ser cultura de reino, el que quiera ser primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. ¡Oh! Sobre estas condiciones, entonces, ¿quién quiere ser líder? No, es que no me explicaron eso. No me lo dijeron antes. ¿Sabe usted que cada vez que Dios honra a alguien, cambian su forma de caminar, su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de dirigirse a la gente? Cuando en realidad a mayor honra y mayor gloria, más humillación. Porque solo Él tiene que ser exaltado. Les conté esa oportunidad cuando saludé a un pastor y me dijo, no, estás equivocado. Ahora el Señor me concedió el privilegio de ser obispo. Entonces, si te dio el privilegio de serlo, debieras ser más humilde. Estaban ahí todos en el seminario pastores, probados todos. Hoy día no salen. Pero ¿cómo si somos los siervos del Señor que se creen esto? Que a mayor honra, mayor humillación. A mayor gloria, mayor humillación. Porque el único que tiene que ser exaltado es Dios. Den un aplauso al Señor. Cultura de reino. Cultura de reino, no somos nosotros, es el Señor. Cultura de reino. No el valor de Iván Suazo, sino lo que Cristo le ha dado el valor a Iván Suazo. Porque Iván Suazo solo, sin Cristo, no es nada. Pero si Él me ha dado un valor, tengo que desarrollarlo así. ¿Cómo nos conducimos? Tenemos que despojarnos. Jesús dijo, Él era rey, pero sin embargo se tuvo que despojar. Filipenses, despojándose de toda su gloria. Se hizo semejante a los hombres. Se hizo semejante a los hombres.
Oye, que nos cuesta a nosotros servirnos, ¿o no? Tráigame un vaso de agua. ¿Y por qué tengo que yo? ¿Qué hay ahí? ¿Y por qué tengo que hacer? ¿Y por qué siempre tengo que hacer? La palabra aquí usada cuando dice que se despojó de todo es kenosis, del griego, que significa renuncia de algo propio. La palabra en lo que dice aquí en Filipenses 2, del 5 al 8, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo. La palabra que se usa ahí en el griego es kenosis y significa renuncia de algo propio, es decir, era algo que a él le pertenecía, pero sin embargo él decidió renunciar. ¿Qué es lo que a ti te pertenece? Hay una sola cosa que te pertenece, que es la voluntad, pero tú tienes que decidir renunciar a esa voluntad para que Él gobierne en tu vida. Es decir, esto me pertenece a mí. ¿Me lo compré o me lo regalaron? No lo sé, pero me pertenece. Me pertenece a mí. Esto es mío. Y yo decido renunciar. Eso es lo que hizo el Señor. Ya, la cultura del reino tiene que ver con renuncia. Y lo tercero y último, ¿cómo nos comunicamos? Proverbios 13:3 dice: el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Proverbios 15:1 dice: la respuesta amable calma el fuego. Lo dije al principio, el desafío que tenemos es caminar en esta cultura del reino. Se vea profundamente reflejado en la soberanía de Dios en nuestras vidas y que se caractericen por la justicia, la rectitud, el amor y la compasión. Romanos capítulo 17, versículo 17. Somos llamados a la misión, ahí estamos. Somos llamados a la misión, pero no es otra misión que no sea llevar esta cultura del reino. El reino se ha acercado a ustedes. Véanlo, somos la evidencia. Somos llamados a la misión, al servicio, al arrepentimiento y la transformación. Esto es el ejemplo en la vida y en las acciones de Jesucristo, quien declara e invita a todos a participar. Marcos 1:15, el reino de los cielos se ha acercado. A medida que busquemos vivir en la cultura del reino, damos testimonio del poder transformador de Dios en este mundo. Escuche lo último: a medida que busquemos vivir en la cultura del reino, damos testimonio del poder transformador de Dios en este mundo. Que Dios les bendiga. Cultura de reino, somos tú y yo llamados.